Entrevista de la semana. Estamos tratando de organizar institucionalidad y hay un tiempo real y de utopía que esta no es la... ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la entrevista de la semana. En este caso es una alianza estratégica entre ATV Valdivia y el Consejo Regional de la Cultura. La cultura se toma la televisión regional aquí en ATV, su canal valdiviano, que lo puede ver también a través de internet en todo el mundo, en atvvaldivia.cl. Vamos a conversar en esta ocasión con Eliana Rosas, que es gestora cultural, creadora y directora de OM Consultora Cultural y del Diario Cultural. Todo relacionado con la cultura. ¿Cómo estás, Eliana? Hola, Rodrigo, muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Dice aquí dentro de tu currículum que trabajaste mucho tiempo en Telefónica del Sur, que por 14 años. Así es. Mucho tiempo. ¿Qué pasó y por qué dejaste de trabajar en esta empresa? Bueno, la verdad es que mi camino laboral comenzó muy joven, a los 18 años. Entré a la compañía a hacer mi práctica y de contadora y ahí permanecí hasta fines del 2008, que ya 14 años prácticamente conociendo todas las áreas de la Telefónica y sentí que ya no había mucho más que hacer, que ya mi ciclo estaba cumplido en esa empresa. Y bueno, intereses personales que quería yo desarrollar, así es que presenté mi renuncia y dejé la compañía. ¿Y ligados a la cultura, me imagino? Mis intereses, sí, claro, siempre relacionados al tema Cuéntanos un cultural. poquito ahí cómo nació ese ¿Cómo nació interés. el interés? Bueno, desde niña, a mí me gustan mucho las artes, siempre con la guitarra y jugando un poco, qué sé yo. Y eso estuvo muy postergado durante muchos años, así es que, como te digo, ya el ciclo se cumplió. Y había que emprender. ¿Y cuál fue el proyecto nuevo que emprendiste inmediatamente cuando te saliste de esta empresa? Bueno, la verdad es que la decisión de renunciar no fue de la noche a la mañana, fue pensada durante 2 años. ¿Lo meditaste? Sí. Entonces, bueno, sentía que en este sector cultural, que a mí me gustaba mucho, habían algunas falencias de índole profesional, o sea, profesionalizar el tema. Cuando hablo de esto me refiero a la gestión de proyectos, gestión financiera, de comunicaciones, qué sé yo, que los artistas no es una carencia de ellos porque en realidad no es su labor. El artista su labor es crear. Estar buscando las lucas, por decirlo. Exactamente. Por lo tanto, no es que yo vea como una carencia en ellos, sino que simplemente no es su campo. Por lo tanto, con estos 14 años que yo tenía de experiencia en marketing, en gestión, en contabilidad, en fin, vi que podía aportar con mi grano de arena en este sector. Y, o sea, te sirvió muchísimo, me imagino, la experiencia. Totalmente me ha adquirida. servido mucho, claro. Bueno, y entonces en estos 2 años de pensarlo, al final ya del ciclo dije, bueno, hay que formalizar una pequeña empresa que es OM, que es una consultora cultural. ¿Y qué proyecto has realizado en esta consultora? Bueno, un poco. o sea, el primer producto que nace de la consultora es diariocultural.cl, que ya el diario tiene prácticamente 3 años y medio de existencia. www.diariocultural.cl. Así es. El diario nació como una agenda cultural por la misma necesidad que yo veía en nuestra ciudad de que muchas veces tú te preguntas qué es lo que podemos hacer este fin de semana, dónde hay actividades y tú dices, pucha, ¿dónde busco? ¿Dónde? Que esté sistematizado, ordenado, con información actualizada y ordenado por sobre todo. Entonces el diario nace como una agenda donde yo empiezo de a poquito ir a buscar la información para empezar a nutrir esta agenda. Pero rápidamente, yo te diría que en menos de 6 meses, el diario ya dejó de ser una agenda porque la misma gente me pedía que incluyera noticias. Por lo tanto, rápidamente amplié el sector a lo que es noticias y seguía yendo a buscar la noticia. Pero en menos de un año y medio... ¿Sola trabaja ahí? Sola, absolutamente sola, no soy periodista. Antes de un año yo te diría que el diario se empezó a nutrir solo. Me llegan los correos y ya en estos 3 años y medio de existencia yo ya no me muevo prácticamente de mi escritorio y me llegan las noticias a mi correo electrónico y el diario se nutre todos los días. En esa parte está bien, entonces, las noticias, en actividades, porque aquí en Valdivia, en la región, hay mucha actividad Muchísima cultural. actividad, sí. Pero, ¿cómo está la parte financiera? ¿Cuesta mucho que llegue? Cuesta muchísimo, sobre todo cuando tú tienes un medio de comunicación, o sea, lo sabemos todos. El diario, la verdad es que lo he autofinanciado, absolutamente. Yo te diría que, salvo en algunos pequeños casos, en este ¿Autofinanciado? tiempo, yo, con mi plata, con mi bolsillo. Tu plata, no recibes dinero. No, todavía no. Es que por lo mismo trabajo sola,
O sea, está sembrando, por decirlo de alguna manera. Exactamente. Yo sabía cuando inicié este camino que antes de 5 años, y así lo dicen las estadísticas, los emprendimientos no tienen retorno, o sea, es muy difícil. Si paso los 5 años, ya por lo menos Queda menos. tengo mayor proyección, pero fue una apuesta que yo hice al iniciarlo y yo creo que en este camino muy bien, me siento confiada, porque el diario cada día crece más y más. Entonces este año yo ya, por lo mismo, como te decía antes, la gente me empezó a manifestar su opinión de que esto debía crecer para este lado y ya este año ya dejó de ser regional, ahora difundo noticias nacionales e internacionales. Ah, también internacionales. También. Y la agenda cultural ya dejó de ser solo regional, o sea, si tú te metes a la página te vas a encontrar con panoramas en la Araucanía, en Antofagasta, en Santiago, sobre todo Santiago, y ahí está ordenadito, Claro. todo sistematizado. No tienes que olvidarte de Valdivia, si la actividad No, de Valdivia. Valdivia, o sea, la identidad territorial, esa no se pierde. El diario nace desde Valdivia para afuera. el exterior. Exactamente, pero no, la identidad territorial, eso es básico. ¿Y cómo está en visita el diario Mira, el cultural? diario te podría decir que comenzó con 300 visitas mensuales. Mensuales, el año 2009, en enero del 2009, y hoy día disfrutamos de un promedio de 10.000 visitas. 10.000 visitas mensuales. Sí, exactamente. Subió muchísimo. Sí, o sea, yo llevo la estadística desde el día 1 hasta el día de hoy, es increíble cómo la curva va en ascendencia. Así que no, fue en ese sentido feliz. Y se está ganando un espacio ya a nivel nacional, o sea, ya, porque además es un sitio que no existe, o sea, no existe uno igual a nivel nacional. Ha sido uno de los primeros. Y los que han salido, lamentablemente, han quedado en el camino porque falta el tema de la actualización. O sea, Claro, tú tiene tienes que que ir estar permanente, vigente. todos los días. No, yo tengo el diario actualizado todos los días, todos los días. O sea, me levanto muy temprano, yo sé que a las 9 el diario tiene que empezar a actualizarse y así va moviendo. Así es la única forma. Y el cambio de estar encerrada, tú eres contadora. Así es. Estar encerrada en tanto tiempo en una oficina, que estuviste 14 años trabajando para una empresa grande, al estar involucrada netamente en un diario electrónico, cultural, con actividad, ir a cubrir las actividades. Claro, bueno, como te decía, al principio yo las iba a cubrir. Pero me ahora imagino ya que es no. notorio, a eso voy yo, que este cambio... Bueno, así- sí, ha sido radical porque yo antes trabajaba con mucha gente, o sea, yo trabajaba en un grupo de 30 o 40 personas en un mismo espacio y ahora yo trabajo en mi oficina sola, en mi casa, o sea, encerrada. Y a veces ni siquiera alcanzo a ir a las mismas actividades porque tengo que, obviamente, además del diario, yo diseño proyectos, entonces ahí me divido entre mediodía el diario y media tarde la consultora como tal. Pero este es como un bebé, me imagino yo, lo del diario. Tiene que ir El diario es creciendo. como mi hijo. Tu hijo, exactamente, Sí, a eso quería sí, llegar. sí. Pero me imagino que también hay expectativas de crecimiento. ¿Cuáles son estas No, totalmente. expectativas? O sea, el diario tiene una planificación estratégica, cuyo objetivo es dentro de los próximos 2 años, porque ya llevamos 3 años de camino, 3 años y medio ya a esta altura. Dentro de los próximos 2 años, convertirnos en el portal informativo de contenidos culturales más leído a nivel nacional. Ese es mi objetivo como dentro de la planificación del diario. Y a contar de enero del 2013 iniciar la etapa comercial, que lamentablemente este año ya no alcanza a hacerla. Porque, Y muy difícil, sí. claro, o sea, lamentablemente... Te van pillando los tiempos igual. Exactamente, se empiezan a abrir los fondos, me empiezan a llamar para diseñar proyectos, por lo tanto no alcanzo. Y aún no están los recursos como para yo poder contratar a otra persona. Pero sí, en enero eso afortunadamente va a empezar a cambiar. Tenemos de invitada a Eliana Rosas, que es gestora cultural, tiene a su cargo también el diario cultural.cl, www.visítenlo, tiene muchas visitas ya y para que siga teniendo más visitas, por supuesto, www.diariocultural.cl. Pero también queremos conversar contigo, Eliana, acerca de los proyectos que has ganado. Has ganado 2 o 3 proyectos Fondar, si no me equivoco. Sí, 2 Fondar nacional y 1 regional. Y uno regional. Sí. Cuéntanos acerca de estos proyectos, ¿en qué consistieron? Bueno, como te decía, cuando decido emprender este camino, si bien tengo experiencia, como te contaba antes, por haber trabajado en esta empresa de telecomunicaciones, sin duda que en el sector cultural me faltaba mucho aprender, o sea, yo estaba muy consciente de eso. Por lo tanto, yo el 2009 postulo a un Fondar nacional para becas y pasantía, una línea que hasta ese entonces no sonaba mucho, parece, por lo que tengo entendido, en la región.
y postulé para estudiar un diplomado en la Universidad de Chile que se dicta en Puerto Varas. ¿Es un fondar para estudiar? Un fondar para estudiar, una línea que se llama becas y pasantías. Y bueno, me lo gané en el 2010, estudié prácticamente un año en Puerto Varas, tenía que viajar todos los fines de semana y ese diplomado en gestión cultural me sirvió para, digamos, conocer como el espectro general de lo que es la gestión cultural. El mismo año postulo a un fondar regional para ir al segundo encuentro, si no me equivoco, de gestores culturales nacional en Concepción, para ir a contar la experiencia de lo que era Diario Cultural hasta ese entonces. ¿A dónde, perdón? A Concepción. A Concepción. Sí, eso fue en el 2010. Y en el 2011 me gané nuevamente el Fondar Nacional para esta vez hacer un diplomado mucho más específico en lo que era dirección de proyectos. Porque, como te contaba antes, el tema de profesionalizar el sector cultural no basta solamente con conocer un poquito por aquí y por allá, sino que tú Y aprender a hacer los formularios y todo eso. Exacto, o sea, hacer un proyecto no es sencillo. No, porque se piden muchos requisitos también. Sí, claro, además es muy técnico. Técnico. Es muchos requisitos Exactamente. técnicos, o sea, pero yo digo que la gente que ha hecho un fondar y se lo ha ganado ya está prácticamente titulada, porque lejos lo que yo he visto, el fondar es lo más complejo. Es porque, bueno... Es muy engorroso el sistema. Es muy engorroso, sí. El diseño de proyecto, yo creo que cuando tú tienes claros los objetivos, qué es lo que quieres hacer, es mucho más sencillo. Pero así que, bueno, la línea de becas y pasantías me sirvió esta vez para ir a Santiago, también durante un año, viajar todos los fines de semana y estudiar este diplomado en dirección de proyecto, que ya es muchísimo más específico, es en una metodología que se usa generalmente para proyectos de construcción, como por ejemplo Codelco. Codelco usa esta metodología que se llama PMI, que es muy ingenieril. ¿Qué significa PMI? Product Management Institute. Es una institución que existe en Estados Unidos, que es como, está dividido a nivel mundial, o sea, en América está el PMI y en Europa existe otra institución, que son como los paralelos. Esta institución imparte este diplomado en varios países, y entre ellos en Santiago está la Universidad Diego Portales. Es un diplomado que está apuntado a los ingenieros, porque es tremendamente técnico. Yo, si bien estudié 4 años de ingeniería en administración, no lo terminé, pero igual me ayudó a entender un poco la metodología, porque es muy compleja. No fue sencillo para mí aprobar este diplomado. Además que era la única... Puros 4. Ah, sí. No tanto, pero sí, también conozco los 2 y los 3. Pero era muy raro para ellos que existiera primero una valdiviana que viaje y se dé el tremendo viaje para ir a estas clases los fines de semana. Y segundo, cuando les hablo de que yo me dedicaba a la gestión cultural, para ellos fue totalmente chino, o sea, no tenían idea que existía el diseño de proyectos culturales. Porque ellos son todos, como te decía, ingenieros, los profesores son todos trabajadores de Codelco, son gerentes, tienen empresas en IBM, qué sé yo, y los alumnos... Andan en micro todos los días. Seguramente, Sí. Claro. De Plaza Italia hacia arriba. Claro, de Plaza Italia. Claro, y los alumnos todos ingenieros, Claro. Ingeniero civil, ingenieros informáticos. Se extrañaron. Totalmente, o sea, era el bicho raro, primero mujer, segundo valdiviana que viaje, la única que viajaba, y tercero proyectos culturales. Para ellos, al igual que para mí, creo que era todo un desafío aprobar el diplomado. ¿Y? No, lo aprobé bien, de hecho me felicitaron porque ellos no se imaginaban de qué manera yo iba a aplicar la metodología a un proyecto cultural, porque para poder titularme tenía que demostrar en un proyecto de mi área que aplicaba la metodología. Y lo hice, o sea, lo demostré y aprobé. Bien. Y cuéntanos qué proyecto fue. Bueno, el que en tú- realidad el proyecto no era tan difícil, sino que era más que nada aplicar la metodología a algo que yo ya estaba haciendo, que es el diario. Lo que pasa Usaste es que, el sí, diario electrónico. Exactamente. O sea, en realidad la propuesta fue llevarlo impreso, como para hacer algo distinto, porque ellos ya conocían que yo había hecho el electrónico. La propuesta cambió un poco para demostrar, digamos, que la metodología sí se aplica al tema impreso, pero en realidad es lo mismo, o sea, Claro. el formato fue lo único que cambió. Pero bien.
Y sirve, recomendable entonces que la gente se dé el tiempo, como tú decís, que te miren, no importa como el bicho raro, pero está la profesionalización. Exacto, no, o sea, para ellos se les abre un mundo. A mí la verdad es que esto me ha servido muchísimo porque desde entonces, de hecho el mismo presidente de PMI en Santiago me contactó hace muy poco, que él recién estaba asumiendo el cargo y se había enterado de que había alguien que alguna vez estudió el diplomado en proyectos culturales que para ellos es nuevo. Por lo tanto, estamos en conversaciones porque quiere publicar la experiencia, digamos, en sus boletines a nivel nacional, me imagino, no sé, estamos ahí conversando. Y bueno, interesante la propuesta. Sí. Cuéntanos un poquito acerca de ti, como pensamiento, sueños, mejor, para decirlo de alguna manera más específica, como gestora cultural, y aprovecha de explicarnos también a la gente que nos está mirando hasta ahora este término, este concepto de gestora cultural. Bueno, la gestora, bueno, en este caso la gestora cultural, es como este personaje que sabe un poquito de todo, pero cuando yo digo un poquito, no quiero que suene a mediocridad, o sea, que como el maestro Chasquilla. El gestor cultural tiene que saber de leyes, tiene que saber de marketing, tiene que saber de finanzas, de administración, de muchas áreas, porque es en el fondo donde convergen todas las áreas para que el artista pueda acceder a otros mercados y también tratar de conseguirle financiamiento para sus proyectos. Entonces, como que el que sabe de un abanico de áreas. Gestora, gestión. Exacto, que se concentra en el fondo en una sola persona. Esa es como la figura, para entenderlo más, en términos más simples, del gestor Exactamente. cultural. ¿Y cuáles son tus sueños de ahora en adelante? Principalmente va ligado al diario electrónico www.diariocultural. Exactamente, diariocultural.cl, sí, ese es como mi proyecto más ambicioso, por decirlo de alguna forma. Como te decía, 2013 ya iniciar la etapa comercial, que lamentablemente se tuvo que posponer, digamos, por este año, con vías de convertirlo en el diario cultural más leído a nivel nacional de contenidos culturales, generador de contenidos culturales. Y en paralelo, seguir creciendo con la consultora en lo que es asesoría en diseño de proyectos. Esos son como mis sueños, pero el gran sueño es convertir el diario en el portal de contenidos culturales nacional. En el diario cultural nacional. Nacional. O sea, nacional y evidentemente después con la etapa, con la proyección internacional. Internacional. No? Sí, sí, a mí me siguen de muchas partes, de España sobre todo, me siguen porque la iniciativa, como te digo, es llamativa. O sea, Entretenido, ¿no? Sí. Me parece, pero muy, muy entretenido, Sí. Algo interesante. Cuando necesites periodista, me avisas, por favor, para que viajemos. Siempre me acuerdo de los buenos amigos que han apoyado alguna vez. Eliana, te agradecemos que hayas estado con nosotros, que hayas aceptado la invitación a la entrevista de la semana. Muchas gracias por la invitación. Bueno, a ustedes muchas gracias por estar ahí siempre mirando ATV Valdivia y la entrevista de la semana, sobre todo cuando se trata de cultura en esta alianza estratégica que tenemos con el Consejo Regional de la Cultura aquí en la región de Los Ríos. Entrevista de la semana. Estamos tratando de organizar institucionalidad y hay un tiempo real de la utopía que esta no es la...